será? ¿De qué células? De las células de los conductos biliares. Exactamente, muchachos. Entonces, esas van a ser los tipos de cáncer primario en el hígado. Y miren que es la forma más común de cáncer de hígado, el carcinoma hepatocelular, más que el colangiocarcinoma. Es la quinta causa de muerte más frecuente de cáncer en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer. Entonces, es un tumor No, sumamente qué pena. agresivo. Dime. Qué pena. Doc, ¿de pronto tú estás pasando diapositivas? No, Ah, listo, listo. en Bueno, este momento sigo en generalidades. No, estamos en la no, de está en la hoja título. de presentación en cáncer de ¿Sí? hígado. Sí, ¿Y ahí no les cambió? A ver. no. No, es que creo que estás presentando pantalla completa y nosotros seguimos viendo eso. Ahí ya cambió. Ahora sí ya cambió. ¿Ahí ya cambió? Sí, Ahí que señora. me está viendo a mí, ¿sí? Sí, señora. ¿Y ahí? ¿Ya están viendo? A ver. En pantalla completa no. Entonces, espérate, yo Es más intento. como si estuvieran en el Drive, en el Outlook. Sí, a ver, vamos a intentar otra vez. Está bien. ¿Ahora sí ven? ¿Ahora sí le están viendo, chicos? Sí, ahora sí. Ahora Sí, sí. señora. Ahora sí, bueno. Entonces estamos diciendo que el hepatocarcinoma va a ser la principal causa de cáncer primario en el hígado, la quinta causa más frecuente de cáncer en el mundo y miren que es la segunda causa de muerte por cáncer. Entonces es un tumor sumamente agresivo, ¿sí? Miren que el 10 al 20% de los cánceres originados en el hígado son colangiocarcinomas, o sea que el resto de los primarios van a ser hepatocarcinomas. Hay otros tipos de cánceres que no son tan frecuentes en el hígado, pero pues para que ustedes los conozcan, hay uno que es el angiosarcoma en el hígado, que se debe a una exposición tóxica al cloruro de vinilo y dióxido de torio, y hay uno que ocurre en los niños, ¿sí? Usualmente en los infantes, en los recién nacidos, el hepatoblastoma, ¿sí? Entonces ocurre en niños menores de 4 años, ¿sí? Ese va a ser el cáncer más frecuente. Entonces, ¿se acuerdan? La unidad funcional del hígado es esta de aquí, que es un hexágono. Entonces, acuérdense que hay una triada. ¿Esta triada cuál es? La triada portal. ¿Qué elementos hay en la triada portal, muchachos? La porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Exactamente. Entonces, a nivel celular, entonces vamos a tener los conductos biliares, ramas de la arteria hepática y de la vena porta. Y en el centro va a haber una vena, como dice en el centro, se va a llamar la vena central. Entonces, acuérdense que la sangre va a venir de arteria hepática, va a venir también, va a haber un conducto biliar por un lado de los hepatocitos y va a haber, por la vena porta van a llegar los nutrientes que adquirimos en el intestino, ¿sí? Y ellos van a ir por estos sinusoides, o sea, entre los hepatocitos se va a ir filtrando la sangre, se van a ir adquiriendo las cosas que se van a desechar por la bilis, hay otras que se van a dejar, entonces esas ya pasan a circulación, van a pasar por la vena central. ¿Listo? Lo que se va a quedar finalmente en nuestro cuerpo se va a ir por la vena central y finalmente de las venas centrales van a todas a formar las suprahepáticas, ¿sí? Entonces vamos a tener acuérdense que hay una suprahepática izquierda, una media y una derecha. ¿Listo? Entonces miren aquí más chiquito la unidad funcional. Entonces tenemos el conducto hepático, tenemos el conducto biliar y tenemos la arteriola hepática, ¿sí? Acuérdense que la perfusión del hígado está dado 75% por la porta y 25% por la arteria hepática. Es decir, que si en algún momento se liga la arteria hepática, el hígado todavía puede funcionar porque tenemos la porta al 75% de la perfusión. Entonces, miren que aquí vamos pasando por los sinusoides hepáticos y miren que hay estas células especializadas, unos macrófagos especializados, si se acuerdan de sus clases de histología, se llaman las células de Kupffer, ¿sí? Que son las encargadas pues de hacer la fagocitosis de las cosas que no se van a adquirir y miren que está pasando a través de los hepatocitos. Entonces, las cosas que se van a botar por aquí, por este conducto biliar, se van a ir por la vía biliar, por la bilis, perdón, y lo que se va a adquirir, pues va a seguir su camino hasta la vena central, ¿sí? Y miren, aquí todas confluyen, todas las venitas centrales confluyen en las venas suprahepáticas, ¿sí? Entonces, la izquierda, la media y la derecha, y todos van a ir para la cava inferior
para irse para la circulación sistémica. Entonces, aquí acuérdense, muchachos, entonces, aquí viene la aorta, ¿sí? La aorta está formada por ¿qué venas? ¿Cuál es esta vena que estoy señalando acá, muchachos? La esplénica y la mesentérica inferior. La mesentérica inferior viene que se une con la esplénica, ¿sí? Y aquí viene la mesentérica superior y se forma la aorta. Entonces, aquí, pues, ya todas las divisiones de la aorta se van a sus unidades funcionales del hígado, y luego van a irse por las venitas centrales y van a irse hacia las venas suprahepáticas, que las pueden ver aquí encimita, la izquierda, la media y la derecha. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para un cáncer de hígado primario? ¿Listo? Entonces, la principal es la inflamación en el hígado. ¿Qué lo va a inflamar el hígado? Entonces, la principal causa de inflamación infecciosa va a ser por una hepatitis, ¿sí? Usualmente son los virus por hepatitis B y C. El A también puede ser, pero los más frecuentes son el B y el C. Otras sustancias tóxicas que van a inflamar el hígado está el alcohol, el cigarrillo. Acuérdense, muchachos, que el cigarrillo y el alcohol están implicados a todos los tumores en el cuerpo. Está la hemocromatosis hereditaria, el déficit de alfa-antitripsina 1. ¿Se acuerdan que otra enfermedad tiene déficit de alfa-1 antitripsina? Una pista en los pulmones. ¿Lo recuerdan? ¿Qué enfermedad ¿El está? EPOC? Sí, pero hay una enfermedad que es peor en el hígado. No tanto el EPOC, hay una enfermedad que es muy mórbida en los pulmoncitos. ¿Quién se acuerda? Que empieza con FI. Fibrosis quística. Pero es que sí, Exactamente, muchachos. Entonces, inicialmente toda esta inflamación del hígado va a llevar a que un hígado tenga una transformación. Bueno, otra cosa que aquí no les dije, el síndrome metabólico también es una causa de inflamación en el hígado, ¿sí? Entonces va a haber una transformación hepática, un hígado graso, ¿sí? Un hígado graso que en ese momento es reversible sus cambios, si hay cambios en los estilos de vida, unos estilos de vida saludables, pero si no se revierten esos, pues si no hay reversión, o sea, si no hay cambios en esos estilos de vida, el hígado va a tener una transformación cirrótica, ¿sí? Entonces, la etapa final de la inflamación del hígado lo va a llevar a una cirrosis, ¿sí? Entonces, esta es la causa de la cirrosis. Miren que casi todos los pacientes que tienen un cáncer primario en el hígado van a tener cirrosis, ¿sí? Entonces, de la inflamación hepática lleva a una estatosis hepática, y de ahí pasa a una transformación cirrótica, y de ahí hay una transformación a cáncer, ¿sí? Exposiciones medioambientales también hay, como por ejemplo infección por aflatoxinas, que es una alga, y la nuez de betel, pero que eso no vamos a ver en nuestro medio, ¿sí? Eso es más en Asia. Y bueno, ahí hay unos factores protectores. Entonces, las estatinas, ¿por qué serán factores protectores? Muchachos. No, porque el nivel, creo que la enzima de crecimiento, sí, el crecimiento tumoral. No solo, bueno, no solo eso, sino que también, pues, como actúa ayuda, pues es uno de las formas que tiene, pues, de ayudar, pues, a que el cuerpo no haya, pues, para el manejo de la dislipidemia también, pues, está implicado en eso, ¿no? Por eso es un factor protector. El café, en este momento no recuerdo porque es factor protector, eso sí se los debo, el café no lo recuerdo exactamente, pero se ha visto en estudios que el café es un factor protector. Obviamente la vacunación contra la hepatitis B y la hepatitis C es un factor protector porque te va a proteger de una infección viral. Obviamente, si tú quitas los factores de riesgo de hábitos, como por ejemplo el consumo de alcohol y de cigarrillo, pues eso también va a ser un factor protector. Consumo de hierro también, si lo paras el consumo de hierro, también pues es un factor protector. Tratamiento para la hepatitis crónica a tiempo. Hay personas que por los problemas administrativos de las entidades de salud no logran dar un tratamiento inmediato a estas hepatitis y duran meses con hepatitis del paciente porque no les han autorizado los medicamentos, que es el interferón. Esos medicamentos son a veces de difícil adquisición en algunas entidades de salud.
Y bueno, también el tratamiento, si tratamos un paciente con síndrome metabólico, si cambiamos el estilo de vida, hay disminución del 10% del peso corporal para que haya una transformación de ese hígado a un hígado de esteatosis hepática a un hígado otra vez normal. Entonces, eso también va a ser un factor protector. Bueno, ¿y cómo va a ser la patofisiología? Entonces, miren que hay muchos genes implicados de inestabilidad genómica. Usualmente es una inestabilidad genómica y una mutación de genes. Entonces, para el hepatocarcinoma hay unos y para el colangiocarcinoma hay otros. No se los tienen que aprender, yo se los estoy mencionando aquí para que ustedes los conozcan, pero estos genes están implicados en las vías de señalización. Entonces, hay unas vías de señalización alteradas, unas que se encargan del reparo celular, otras que se encargan de la diferenciación celular. Entonces, cuando no se diferencian adecuadamente y hay proliferación de células que no deben proliferarse es porque están mutadas y que no hay una apoptosis, que es lo usual que debe haber cuando una célula está alterada, ¿sí? Entonces, esa es como la patofisiología. Hay unas variantes, o sea, como un apellido a esos hepatocarcinomas, como la variante fibrolamelar, que es de mejor pronóstico y ocurre más en pacientes jóvenes. Y ahí, pues, está el cáncer hepatocelular tradicional. ¿En quién va a ocurrir? Si es un paciente que ha tenido hábitos malos en toda su vida, entonces suponemos que esos pacientes van a ser en una edad adulta, cuando ya tiene un hígado cirrótico, cuando ya no hay reversión, ya hay fibrosis del hígado, entonces es la población anciana, ¿sí? Miren que solamente el 25% de los que se detectan son resecables. Entonces, imagínense, ¿cuántos pacientes tenemos fuera de ventana? 75% de los pacientes que se diagnostican con un cáncer de hígado primario no son de manejo quirúrgico, que es el manejo curativo en estos casos. Entonces, es una gran población que queda sin poder curar, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los biomarcadores de pronóstico que están implicados en este tipo de tumores? El KI67, entre más elevado, pues es un factor de mal pronóstico, y la mutación del gen TP53, que si ustedes se acuerdan, es el gen que se encarga en el ciclo celular, de parar el ciclo celular cuando hay una célula mutada y eliminarla, ¿sí? Entonces, cuando no ocurre este ciclo normal, pues también es un factor de mal pronóstico. Con respecto a los colangiocarcinomas, muchachos, que dijimos que son de la vía biliar, entonces vamos a tener 3 tipos, ¿sí? Entonces, unos que van a estar dentro del hígado, que van a ser los intrahepáticos, unos que van a estar en la división de los conductos, que entonces van a ser los periliares, ¿sí? Cuando se divide el hepático común en el lado izquierdo y en el lado derecho, que son los famosísimos tumores de Klatskin. Se llama así, tumores de Klatskin, y miren que es casi el 50% de los tumores. Entonces, cuando ustedes escuchen que en nuestro cirujanos están hablando de un tumor de Klatskin, ustedes ya tienen, ese es un tumor periliar, ¿sí? De la subdivisión. ¿Listo? Son lesiones por encima del conducto cístico, como les estoy diciendo, hasta los segundos radicales libres. Y están los colangiocarcinomas distales, que ya van a ser a nivel del colédoco y de la ampolla de Vater. Entonces, aquí lo volvemos a tener. Entonces, miren aquí en esta imagen tenemos los cánceres que son intrahepáticos y los tumores de Klatskin, que los vamos a tener en las divisiones hasta la segunda división. ¿Listo? Estos de aquí son de muy difícil manejo. Pues en realidad todos son muy agresivos, como les estoy diciendo, y miren aquí los distales, que ya van a estar en el conducto colédoco. Entonces, como ya dijimos que casi todos los tumores están relacionados con un paciente con hígado cirrótico que está dañado, entonces, ¿qué síntomas vamos a tener, muchachos? Pues síntomas de cirrosis, ¿cierto? De un paciente cirrótico. ¿Cuáles van a ser los síntomas de un paciente cirrótico, muchachos? Díganmelos ustedes. Ictericia, dolor, pérdida de peso, pues síndrome constitucional, Síndrome constitucional. tendrá masa palpable. Aunque acuérdate que, bueno, el hepatomegalia puede haber cuando está el hígado esteatóxico, pero cuando ya hay una fibrosis hepática, el hígado tiende a ponerse chiquito, fibrótico y nodular, ¿sí? Entonces, digamos que puede ser un hallazgo, lo que sí, si hay un tumor y si ya uno puede tocar el tumor, si el hígado ha crecido
manera, pues si el tumor ha crecido mucho y el paciente está desnutrido, tú puedes tocar el tumor. Y miren que la hiperbilirrubinemia de estos pacientes con tumores es diferente a la hiperbilirrubinemia de los pacientes con una enfermedad colestásica por cálculos biliares. Estos pacientes usualmente tienen bilirrubinas por encima de 15, ¿sí? O sea, son hiperbilirrubinemias extremas que ya pueden ocasionar encefalopatía hepática, prurito, ¿sí? Entonces cuando ustedes vean un paciente que llega con esas hiperbilirrubinas, sospechen que puede ser un tumor, ¿listo? Porque un cálculo biliar no alcanza a llegar a esos valores tan extremos, ¿listo? Bueno, entonces ya sabemos que hay una ictericia. Entonces, ¿qué más hay? Si hay un hígado cirrótico, ¿qué pasa en la circulación portal? ¿Cómo va a estar la circulación portal? Va a haber hipertensión portal, entonces puede haber ascitis, también Exactamente. complicaciones de la ascitis como la peritonitis bacteriana espontánea, entonces pues ahí ya hay más compromiso sistémico. Exactamente, el paciente va a estar más comprometido, entonces va a haber toda la clínica de una hipertensión portal, entonces el paciente va a tener ascitis y va a tener circulación colateral. Entonces, como podemos ver en esta pancita que les puse aquí, tiene funciones múltiples por parasintesis, que parece que le han hecho, y vemos aquí que las venas perimbilicales están aumentadas de tamaño, hay unas incluso que llegan a ser supremamente grandes y se ve el ombliguito abombado y uno piensa que es ascitis, pero es una vena que le pasa por ahí grandota. Entonces, para que tengan cuidado porque ya nos ha pasado. ¿Qué más? ¿Dónde más va a haber circulación colateral? ¿Para dónde se va a ir? ¿A qué otros órganos? Las varices esofágicas, Doc. Perfecto. Entonces, si hay una varices esofágica y el paciente comió algo, un chicharrón y le pasó raspando, ¿qué otra clínica puede tener? Puede haber sangrado, ¿cierto? Puede sangrar el paciente, ¿sí? Entonces, como es un hígado, además es un hígado dañado, cirrótico, puede tener coagulopatía, ¿sí? Porque hay factores de la coagulación que no se están produciendo adecuadamente y las plaquetas tampoco se están produciendo adecuadamente en el número adecuado y las que se producen están disfuncionales. Otro órgano que se puede comprometer, acuérdense que es el recto, ¿sí? Las hemorroides, puede haber hemorroides, el paciente puede cursar con hemorroides, y es un paciente, como dijimos, está desnutrido, está en un catabolismo porque tiene un hígado cirrótico y tiene un tumor, ¿sí? Entonces es un paciente que está con astenia, con adinamia, con pérdida de peso y además con los síntomas de hiperbilirrubinemia que pueden llegar a ser encefalopatía, prurito y todo lo que ustedes ya mencionaron. Por la que dijo la compañerita que puede haber peritonitis, que puede haber, se me fue el nombre, puede haber infección en la cavidad por bacterias, ¿sí? Por translocación bacteriana. Es un paciente que está con alto riesgo de infección, entonces puede tener signos de respuesta inflamatoria sistémica. Si hay ruptura del tumor, pues alto riesgo de que fallezca el paciente porque está coagulopático y pues no tiene cómo parar esa hemorragia. Bueno, otra cosa importante, miren que solamente aquí estamos mencionando el colangiocarcinoma, 15% es una enfermedad resecable al momento del diagnóstico. Y miren que el hepatocarcinoma, solamente el 10%, perdón, 10% tendrán metástasis a distancia al momento del diagnóstico. Imagínense, ya cuando se diagnostica va a haber metástasis a distancia. Entonces, ¿a dónde es que metastasizan estos tumores? Al pulmón, a ganglios intraabdominales, a las glándulas suprarrenales y a hueso. ¿Listo? Esos son como los lugares más frecuentes donde hacen metástasis. Bueno, entonces ustedes ya tienen la sospecha, paciente cirrótico y le tocan una masa y tiene unas bilirrubinas en 15. Tienen la sospecha de que tiene un cáncer. ¿Cómo hacen ustedes para diagnosticarlo? ¿Cómo van a tener ese diagnóstico asertivo? O sea, ¿qué van a pedirle al paciente, muchachos? Pues yo primero un tomograma, un perfil hepático, Tienen que pedirle todo pues, exactamente. bilirrubinas, tiempos de Tiempo. coagulación. Perfecto, sí. Y entonces, como ustedes le tocaron una masa y sospechan un tumor, pueden pedir algo que son los marcadores tumorales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los marcadores tumorales de hígado? Entonces, de cáncer en el hígado. La principal de todos es la alfa-fetoproteína, ¿sí?
Y también está el antígeno carcinoembrionario. El antígeno carcinoembrionario, ese antígeno carcinoembrionario también se puede elevar en otros tumores, como es en el del colon o cualquier tumor intraabdominal, ¿sí? Entonces, es un marcador que también se solicita para los casos de sospecha de tumores en otra parte. ¿Qué otros marcadores ustedes piden? Está el CA19-9, que es específico para tumores pancreatobiliares. O sea, este también les sirve. Digamos que los más importantes en este caso sería la alfa-fetoproteína y el CA19-9. ¿Listo? Cuando ustedes sospechan un tumor primario. Pero acuérdense que lo más frecuente es que haya una metástasis hepática. No es tan frecuente los tumores primarios en el hígado. Es más frecuente que el hígado esté afectado por enfermedad a distancia. Entonces, si ustedes sospechan, si le tocan al examen físico a una mujer con una masa en el hígado, entonces si le tocan también una masa en la mama, deben sospechar que puede ser de origen de mama, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener esas cosas presentes. Si ustedes le encuentran, bueno, que si tiene sangre y una colonoscopia con un tumor, pues puede ser que eso sea de origen colónico, ¿sí? Que sea un secundarismo. ¿Qué les va a ayudar a diferenciar si es uno o lo otro? La clínica. Entonces, acuérdense que casi todos los pacientes con tumores primarios en el hígado van a tener clínica de cirrosis y van a ser pacientes cirróticos. Bueno, entonces ya tenemos el panel metabólico. ¿Y ahora qué estudio, qué imagen le van a pedir a ese paciente? Doc, una pregunta, perdón, antes de Dime. pasar a lo de imagen. En pacientes, por ejemplo, adultos que a veces no recuerdan ese tipo de información, ¿uno le pide anticuerpos, hepatitis y eso? ¿O Sí le puedes, o sea, digamos que ya no hay forma de que tú puedas mejorar las condiciones hepáticas cuando tú ya no encuentras el tumor y el hígado cirrótico, pues digamos que ya no se puede resolver el cuadro, ¿sí? O sea, ya, digamos, ya hay daño hepático, ¿sí? O sea, ya el hígado está dañado. Que tú le puedes pedir para identificar la causa, sí, puedes pedir para identificar la causa. O si tú ves que es un paciente que tuvo esa transformación, pero es un paciente diabético, que ha tenido antecedentes de dislipidemia toda la vida, entonces, ¿tú qué opinas? Muy probablemente se dañó el hígado realmente no? por un origen metabólico, ¿sí? Por un síndrome metabólico, ¿sí? Tú por clínica también lo puedes sacar. Si el paciente tiene antecedentes de alcoholismo, pues ya sabes que es muy probable que se fue por eso. Pero sí, es uno de los estudios que tú haces para identificar la cosa que llevó al hígado a dañarse, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué imagen van a pedir, muchachos? Pues lo que inicialmente podría pedir una ecografía y Si tú con estás base. Si tú estás en un nivel, en un rural, sí, puedes pedir una ecografía. Ujú. Y la ecografía, si tienes una más, te va a decir más, no sé qué, más, te va a describir, o si es múltiples masas, puede describírtelas y también te puede escribir el aumento de la hipertensión portal. También puede haber cambios sugestivos que le indique al radiólogo eso, o también si hay cambios también de esteatosis hepática, también va a haber más cambios porque el hígado se pone más hipodenso cuando la ¿cómo se dice? Sí, pues se pone más blanquito cuando le hacen la ecografía. Pero digamos, si ustedes están en una institución nivel 3, ¿qué estudio le pueden pedir también? Un Exacto. TAC. La tomografía. ¿Y cómo la van a pedir? Acuérdense, no me digan solo TAC, díganme el apellido. ¿Sí? Si no estoy mal, el TAC de hígado y se pide en 3 fases. TAC de hígado en 3 fases, sí señor. Entonces tenemos el TAC de hígado en 3 fases, una fase arterial, una fase venosa y una fase portal. Sí, esos son con los diferentes tiempos. El técnico es el encargado de hacer estas tomas, ¿sí? Son diferentes tiempos en los que se va a pintar más las arterias, se van a pintar más el sistema venoso y más el sistema portal. Entonces, el TAC de hígado en 3 fases es una de las opciones. Tenemos la resonancia magnética, muchachos. Idealmente, cuando es un tumor, las resonancias deben ir con contraste. ¿Listo? Con contraste. Ustedes ven que nosotros a veces pedimos imágenes, por ejemplo, para cálculos uno pide colangioresonancia, pero si uno sospecha colangiocarcinoma o una enfermedad, uno pide una colangioresonancia contrastada, ¿sí?
Entonces, acuérdense de esto, muchachos, la imagen tiene que llevar contraste. En el abdomen nos sirve un tag simple, ¿vale? ¿Por qué estoy poniendo en esta diapositiva también un tag de tórax simple? ¿Por qué creen? Sospecha de metástasis, doc. Exactamente, porque para los nódulos pulmonares tú no necesitas contraste, ¿sí? Tú lo puedes identificar con un tag de tórax simple, ¿sí? Entonces, para nódulos pulmonares, pues un tag de tórax te puede servir simple. Si tú quieres ver más allá, si quieres ver de pronto ganglios, que tú también los puedes ver en tag de tórax simple, pero con un contraste endovenoso, tú los puedes ver mucho mejor, puedes ver un tag de tórax con contraste endovenoso para ver ganglios mediastinales. Bueno, entonces ya tenemos estudios de extensión, ¿cierto? Entonces ya le hicieron el tag de tórax, ya le hicieron el tag de hígado, ya le hicieron los marcadores tumorales, ¿sí? Entonces, como les dije, ustedes acuérdense que las primeras causas de tumores en el hígado es el secundarismo. Entonces, si ustedes sospechan que el paciente puede tener un cáncer de mama, hay que pedir mamografía. Si la paciente es menor de 40 años, acuérdense que hay que hacer siempre a todos los pacientes es ecografía mamaria y mamografía, ¿sí? ¿Qué pasa si uno le hace la mamografía a pacientes menores de 40 años? ¿Qué les ha enseñado Mónica Torres? ¿Será que sirve mucho la mamografía en estos pacientes jóvenes? No, por la densidad mamaria. Exactamente. Entonces uno siempre debe pedir ambos, ¿listo? Porque uno complementa al otro. Entonces, mamografía, ecografía mamaria, pero si ustedes sospechan el paciente tiene antecedentes de sangre oculta en heces, cambios en el hábito de las deposiciones o tiene antecedentes de vómito postprandial, entonces endoscopia y colon, porque acuérdense que muchos de los tumores gástrico, intestino delgado, colon, se van a ir al hígado. Entonces, en la endoscopia de vías digestivas altas y colonoscopias es obligatorio hacerlo, ¿sí? Para identificar el tumor. Y si hay dudas en la tomografía, si ustedes ven en la tomografía y el radiólogo reporta que hay implantes, sospecha de implantes, pues la laparoscopia es estadificación, pero la laparoscopia para dar un diagnóstico si ven metástasis o no, y también para estadificar el tumor, ¿sí? Y ya cuando ustedes están, bueno, buscando enfermedad a distancia, pueden pedir un PET scan, ¿sí? Un PET les va a pintar las zonas de hipermetabolismo. Y miren esta cosa. Entonces, ustedes ya le hicieron todas esas imágenes y ustedes no le encontraron tumor en otra parte, ¿sí? Pero, bueno, unos nódulos pulmonares, pero son muy pequeñitos. Entonces, pero tienen una gran masa hepática. Entonces, ¿de dónde hay que tomar la biopsia? Uno siempre debe hacer una biopsia confirmatoria, sí, pero hay, digamos que momentos en que no se realiza porque ya es evidente pues que es un tumor, sí, hay características de malignidad, pero una de las opciones es la vía percutánea. Si es un tumor que yo puedo palpar a través en el hipocondrio derecho, yo puedo hacer una biopsia percutánea o una biopsia abierta, pues en este caso también hacemos biopsia por la laparoscopia. Si es un tumor que está en la vía biliar, la CEPRE, usando un escobillón para obtener las células también es una opción, ¿sí? Por CEPRE tomar las biopsias. La endosonografía también, acuérdense que yo les he explicado que es una ecografía que uno hace dentro del tracto digestivo. Entonces ellos pueden observar dónde está el tumor, funcionan a través de órganos como el estómago, llegan hasta el hígado y obtienen la muestra, ¿sí? Bueno. Miren esto, la biopsia, ¿cuál tiene su función? Si es irresecable o con intención de neoadjuvancia. ¿Qué es la neoadjuvancia? ¿Se acuerdan qué es la neoadjuvancia? ¿Alguien ha estado formado? ¿Qué es? Cuando se le hace tratamiento, pues quimio, radio, para apoyar pues la intervención quirúrgica, disminuir el tumor. Sí, muchachos. Entonces, ¿cuándo se hace biopsia? Cuando uno ya no puede tener un tratamiento curativo con cirugía. ¿Listo? Entonces, cuando el tumor es irresecable o cuando yo le voy a llevar primero a neoadjuvancia para intentar reducir el tamaño tumoral, eso es lo que se llama el downstaging del tumor, intentar llevarlo a un estadio menor con la quimioterapia para que sea operable. Entonces, hago esa biopsia para identificar el tipo de tumor y poderle dar un tratamiento oncoespecífico para
hacer reducción de tumor y para luego, después de la neoadjuvancia, intentarlo operar. Más o menos en la 6ª o 8ª semana, más o menos, ¿sí? Entonces, esa es la única, digamos que usualmente hacen esas biopsias solamente cuando están en esos escenarios, porque cuando ya observan un tumor que está localizado, que no está comprometiendo vasos en su circunferencia, vasos importantes, o sea, que hay características de que sea operable, lo que se hace es cirugía. ¿Listo? Bueno, entonces esto no se lo tienen que aprender, yo se los puse, acuérdense, TNM, siempre en todos los tumores hay el TNM, M ya pues cuando ya hay M metástasis es un estadio 4, ¿sí? Y miren, ¿cuál es el tratamiento ideal para estos pacientes? Cirugía curativa R0. ¿Qué significa R0, muchachos? Que cuando acabamos de operar no quedó evidencia macroscópica del tumor. O sea, ustedes no, el cirujano no ve tumor después de que hizo la resección del tumor. No quedó tumor dentro de la cavidad abdominal. Eso es una cirugía R0. ¿Qué sería una cirugía R1? Que yo macroscópicamente veo que me quedó tumor regadito, ¿sí? Que yo intenté sacar casi todo el tumor, pero que hay unos focos de tumor que yo no pude resecar. Entonces, esa sería una cirugía R1. La intención en estos pacientes es hacer una cirugía R0, ¿sí? Una hepatectomía que deje preservando la función hepática, ¿sí? Porque el paciente no puede vivir sin hígado. Y una linfadenectomía mínimo de 6 ganglios, ¿sí? 20 al 40%, miren que tiene una supervivencia a 5 años. ¿Cuáles son los tumores que, digamos, tienen un rango, cuando son los tumores menores a 5 centímetros, es muy probable, y que no tenga ganglios positivos, es muy probable que el tratamiento ya fue solamente la cirugía. Cuando el tumor sobrepasa los 5 centímetros, es probable que el paciente requiera quimioterapia adyuvante, ¿sí? Que pues se mira si el paciente es candidato a esa quimio, pues teniendo en cuenta el pronóstico de vida que le queda por vivir, si es un paciente anciano, pues que de pronto la quimioterapia lo va a empeorar, pues también por eso hay juntas patobiliares para definir de pronto no darle quimioterapia, sino solamente manejo con observación. Y miren que también hay pacientes que toca llevarlos a trasplante, o sea, que ya van con la intención que, bueno, este paciente va a tocar trasplantarlo porque tiene un hígado sumamente dañado o un hígado con múltiples focos de metástasis del mismo primario. Entonces hay una clasificación que es la model, pues es un score que se llama el Model of End-Stage Liver Disease, que es el MELD, que usan los cirujanos hepatobiliares, los hepatólogos para definir si un paciente puede ser candidato a una trasplante. Hay unas indicaciones y unas contraindicaciones. Y hay otro tipo de tratamiento que es la ablativa. Supongamos que es un paciente viejito que le hicieron la resección del tumor, que estaba en un borderline en 5 centímetros y que decidieron no darle tratamiento porque tenía 90 años, ¿sí? Bueno, mentira, 86, ya estoy exagerándola mucho. Entonces, supongamos que durante el posoperatorio, a los 6 meses del control, le encuentran un pequeño foco de tumor. Entonces, una de las cosas que se puede hacer para no ser tan agresivos y llevarlo nuevamente a cirugía es una ablación por radiofrecuencia o por microondas. O también esto que se llama TACE, ¿sí? Que es ingresar por la arteria femoral, muchachos. Es una angiografía. Uno se va por la arteria femoral y uno mete esta canulita y llega a donde están las arterias que están perfundiendo el tumor y libera unos componentes, esto que es quimioembolización o radioembolización, y que estas partículas lo que hace es tapar las arterias que están irrigando el tumor y de esta manera lo matan, lo necrosan, ¿sí? Entonces, esa es una de las maneras que se puede hacer. Incluso los pacientes de alto riesgo quirúrgico, y si tiene un tumor pequeño, pues también es un paciente que muy probablemente sea candidato a TACE. Sí, eso queda a discreción del cirujano hepatobiliar y de los hepatólogos que lo están tratando. Tratamientos también, pues como les está diciendo, la adyuvancia y en algunos casos la radioterapia. Bueno, entonces vamos a decir, muchachos, que como el ser humano no ha cambiado sus conductos de estilos de vida, sigue comiendo mal, sigue metiendo tóxicos al cuerpo, que es muy probable que este cáncer vaya a aumentar en el transcurso del tiempo. Y que sí existen terapias potencialmente curativas, como es la cirugía y el trasplante hepático. Pero miren que solamente un pequeño porcentaje de los pacientes son elegibles para este tratamiento. ¿Cuántos? Más o menos 15%, ¿sí?
Entonces, y el resto, 75%, salen de la ventana curativa. Por eso es un tumor sumamente agresivo y por eso es de alta mortalidad, ¿sí? Y pues obviamente es un tumor que debe manejarse con muchos especialistas, no solamente el cirujano hepatobiliar, pero tiene que estar involucrado también el hepatólogo, a veces el gastroenterólogo, ¿sí? Entonces es un trabajo en equipo para lograr que el paciente mejore. Pero claro, ¿quieren que repitamos algo más? Doc, yo tengo dos preguntas. Dime. Bueno, la primera es que en ningún caso yo haría una cirugía R1, pues que comentabas que era como para quedar partecitas del tumor. O sea, ¿en qué casos yo utilizaría esa cirugía? Mira, por ejemplo, un paciente que te llega con una úlcera péptica perforada y que tú, pues hay que operarlo porque se perforó, ¿cierto? Tú tienes el diagnóstico úlcera péptica perforada. Nosotros entramos y que se puede uno encontrar que sea un tumor perforado del estómago, ¿sí? Que se ulceró. Piensen que hace en los estadios de Borman, hay un estadio que es la úlcera, entonces que se haya ulcerado. Entonces, en esos casos, uno que llega, como es una cirugía de urgencia, ¿sí? Que el paciente se está muriendo, está en malas condiciones, y lo opera un cirujano general, lo que se hace es una cirugía R1, o sea, una cirugía que está intentando salvarle la vida al paciente, pero no tiene una intención oncológica, ¿sí? O sea, lo que vas a hacer, lo va a hacer es el cirujano, es seccionar ese pedazo. Si uno ya tiene sospecha de que eso sea un tumor y no sea una úlcera benigna, es probable que la técnica quirúrgica que uno utiliza para sellar esa úlcera no funcione porque está en el contexto de un tumor. Los tumores no se sellan, ¿sí? O sea, a pesar de que uno le meta puntos y puntos, esa vaina se vuelve a abrir. Entonces, lo que toca hacer es seccionar ese pedazo, pero puede que, digamos, veamos unos ganglios por ahí, ¿sí? Unos ganglios retroperitoneales, que uno vea por ahí que una metástasis hepática, otra metástasis hepática. Lo que uno puede hacer es tomar biopsias para luego que evalúe el oncólogo, el cirujano oncólogo, si hay algún tipo de manejo para este paciente, ¿sí? ¿Qué otra opción? Por ejemplo, un paciente que vaya a ser llevado a una pancreatectomía por un tumor, que durante la cirugía, que con la planeación quirúrgica pensaron que era un tumor que se podía resecar y que han logrado resecar en parte, pero cuando siguen en el proceso encuentran que no pueden resecar una sección, ¿sí? Entonces, esas son las cirugías que a veces queda tumor. Por ejemplo, también los pacientes que son llevados que hacen esos grandes sarcomas retroperitoneales, que sacan esas masotas gigantes, a veces pueden sacar masas gigantescas que le ayuda como a aliviar los síntomas al paciente, a que mejore la calidad de vida, que pueda hacer deposición, que no se sienta distendido, que pueda comer, pero a veces no pueden sacar todo el tumor, ¿sí? Y quedan focos, sobre todo cuando o invaden grandes vasos, porque acuérdense, en los tumores, los sarcomas a veces pueden invadir grandes vasos retroperitoneales, que ¿cuáles son? Los grandes vasos del cuerpo. La vena cava, muchachos, la vena cava la pueden invadir, incluso la otra. Entonces, en esos casos, pues es no, ¿sí? O sea, ya es demasiado mórbido, no se va a seccionar esa parte, ¿sí? Entonces, hay diferentes escenarios en los que uno puede terminar con una cirugía R1. Obviamente no es la intención, ¿sí? Porque la intención del cirujano siempre va a ser una cirugía R0, pero que hay momentos que puede pasar, ¿sí? Como en esos escenarios que les estoy diciendo. Ah, listo, Doc, muchas gracias. Y mi otra pregunta era sobre la quimioembolización. Por lo menos con eso nosotros que ingresamos por la femoral y todo, lo que vamos a hacer es que se necrose el tumor. Luego ese tumor se tiene que sacar también cuando ya se necrose Fibrosa. o se deja ahí. Se deja ahí, sí, fibrosa. Ah, ok, Hay ok. algunos casos que se puede volver un absceso, sí, pero usualmente se fibrosa. Así que se hace una fibrosis Ah, ahí, listo, Doc. como una cicatriz hepática. Ah, listo, muchas gracias. También, pues, para hacer este procedimiento, ellos también tienen como unas indicaciones, ¿no? Para hacer el TACE. Pues que eso ya es muy del especialista hepatobiliar y pues que ustedes no tienen que saber, solamente saber que existe esa alternativa, ¿sí? Para el tratamiento. Listo, Doc, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que no me quedó claro, ¿la terapia de neoadyuvancia es
como tal intentar llevar al estadio menor para que sea operable, pero eso se logra con quimioterapia. Sí, entonces la neoadyuvancia significa que estás dando quimioterapia o radioterapia antes de la alternativa quirúrgica, antes de llevar a un paciente a cirugía. Entonces, sea un tumor muy grande que está comprometiendo, por ejemplo, estructuras arteriales o venosas circunferencialmente, pues que lo hacen un no candidato quirúrgico, o pues un crecimiento muy grande que pueda comprometer mucho el tumor y que si tú lo sacas queda sin función hepática y el paciente se muere por falla hepática. Entonces, lo que se puede hacer es hacerle neoadyuvancia, que es llevar a quimioterapia o radioterapia antes de la cirugía para que ese tumor se achique, ¿sí? Con la terapia, con la quimio se va achicando el tumor, se va volviendo más pequeñito y va a quedar más hígado sano para que se pueda sacar en bloque y tener unos buenos o unos adecuados márgenes de resección para sacar ese tumor. Entonces, ese es el downstaging. ¿Por qué se llama downstaging? Porque tú le estás bajando el tamaño tumoral, ¿sí? Porque tú estás intentando disminuir la carga tumoral en la medida de lo posible para que sea un paciente que sea operable, que se pueda curar. ¿Listo? ¿Me entendiste? Sí, y eso se decide después de haberle hecho la biopsia. Se hace, como te digo, se hacen casos en que el paciente, sí, en que el paciente ya por imágenes, por estudios imagenológicos se ve que el paciente no es operable, ¿sí? Entonces uno puede mirar, no, está comprometiendo ambos lóbulos, o no, está muy grande el tumor, ¿sí? Está con lo que te digo, el tamaño tumoral. O sea, cuando ya el cirujano dijo, no, este paciente no es candidato a cirugía, se hace la neoadyuvancia. Pero para poder dar una adecuada neoadyuvancia, tú necesitas tener un diagnóstico inmunopatológico para poderle dar el tratamiento adecuado. ¿Sí? Para que se funcione, para que en realidad te funcione la quimio. Ya. Bueno, Gracias, chicos, profe. ¿qué otra pregunta tiene? Doc, yo quiero confirmarte en los casos de los tumores que miden menos de 5 centímetros es de una indicación quirúrgica, ¿cierto? Usualmente sí. Ok, gracias. Sí. Ya cuando es, o sea, no es que no sea indicación quirúrgica más grande, ¿sí? Sino que ya cuando sobrepasan los 5 centímetros es muy probable que el paciente, ya por el tamaño del tumor, requiera adyuvancia, ¿sí? Puede que lo hayan resecado en su totalidad, que sea 6 centímetros, pero ya después cuando sobrepasan los 5 centímetros es un tumor que es muy probable que requiera quimioterapia después de la cirugía, porque ya está muy grande, ¿sí? Y tiene más riesgo de que haya metástasis, pues, microscópicas. Ok, Doc, gracias. Pero acuérdense que la ayudancia también se toma en cuenta la edad del paciente y digamos, si el paciente tiene un estado funcional de la quimio, ¿no? Porque si es un viejito desnutrido, eh, pues que le dan quimio y que se puede morir, pues no le van a poner eso. ¿Sí? O que sea un viejito que le quedan 86 años, ¿cuál es la expectativa de vida de ese paciente? Pues unos 5 años más de pronto, ¿sí? Entonces, pero vivir esos 5 años bien sin quimioterapia versus un paciente con quimio y está postrado en cama, ¿sí me entiendes? Entonces, uno tiene que valorar bien cómo está ese paciente para ver si se le hace o no la quimioterapia. Bueno, entonces, ¿qué otras preguntas tienen, muchachos? Aquí sí pueden ver los tumores, miren. Aquí tienen el lóbulo hepático derecho, está una gran masa tumoral. Y miren aquí, esta es por resonancia, se le ve aquí la masita hiperintensa. Bueno, chicos, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Les quedó claro todo? Sí, señora. Sí, doctor, claro. Súper claro. Bueno, pues son las 4:30. Yo creo que 2 temas ya es muy pesado para ustedes. Y el de enfermedad articular es chévere resolviendo el taller. Entonces, yo creo que la próxima clase, bueno, ustedes me dicen si quieren que hagamos la enfermedad articular, que de pronto es el tema que más están viendo ahorita en las rotaciones, que son pacientes que pues son más frecuentes. La podemos hacer primero para que les quede bien ese tema revisado y luego hacemos la de cáncer de esófago.
¿Les parece? Esas dos últimas clases, si yo quisiera que fueran presenciales. Porque, sobre todo, pues, porque son una enfermedad articular, ustedes la van a ver siempre, eso es muy frecuente. Y cáncer de esófago es un tema muy extenso que es mejor verlo en persona. ¿Listo? Vale, doctor. Listo, Doc, muchas gracias. Listo. Gracias. Vale, muchas gracias por la atención, espero que hayan entendido. Si no entendieron algo, me pueden